Bienvenidos y buenas tardes a todos a la primera sesión del Impuesto sobre Sociedades 2018 de la Universidad a Distancia de Madrid. Mi nombre es Alfonso García Tavares y voy a ser vuestro compañero de viaje durante la asignatura. Haré de tutor de la misma. Para cualquier duda o cuestión que tengáis, pues la trataremos y estaré a vuestra disposición en el campus. En primer lugar, quería presentaros la asignatura. Lleváis una semana, ya habéis visto un poquito el material, habéis empezado a estudiar con él. Antes de continuar, o para los que no habéis empezado, cuando vayáis a comenzar la asignatura, simplemente pues contar que tenéis 40 lecciones, 4 controles, 3 actividades de evaluación continua y 8 de autoevaluación. Y el material esencialmente sobre el que vamos a trabajar pues van a ser los libros que ya están en vuestro poder y que además tenéis colgados las unidades correspondientes dentro del campus para aquellos que, bueno, por motivos de trabajo tengáis que utilizar un material de forma electrónica, las carpetas de enunciados y soluciones. Haremos sesiones de Collaborate y de vídeos, tanto de generales sobre la asignatura en general como de aspectos concretos que puedan ser interesantes. Por eso, a lo largo de la asignatura os pediré pues aquellas cuestiones que os estén suponiendo un mayor esfuerzo, que me las vayáis comentando para preparar pequeños vídeos, pequeñas píldoras de ayuda para el estudio de la misma. Os aportaré algún resumen, ya os he colgado algún resumen de contabilización de impuestos sobre sociedades, una pequeña guía resumen de la primera parte de lo que habéis estudiado, operaciones con permutas. Habrá resumen y habrá PowerPoint de todas las presentaciones que se van a hacer en las sesiones de Collaborate. Con esa documentación, pues lo deberíamos seguir la guía de estudio y poder alcanzar los objetivos de la asignatura. Esencialmente, la asignatura, como ya habéis podido comprobar, viene regulado en la Ley 27/2014 y en el Real Decreto 625/2015 de desarrollo por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre sociedades. Esencialmente nos dedicaremos a estas dos normas, pero os invito a que podáis consultar tanto en CERLegal como en Normacef Fiscal y Contable, pues todas aquellas consultas o resoluciones de los tribunales que puedan apoyarnos en el estudio y para poder entender mejor la misma. Los supuestos de la asignatura, basados sobre la Ley 27/2014, sin perjuicio de que en algunas partes, pues como habréis podido ya ver, se hablan de los regímenes transitorios, pero nuestro estudio se basará sobre la Ley 27/2014. ¿Qué nos vamos a enfrentar? Bueno, nos vamos a enfrentar, como ya habéis hecho en otras asignaturas, a unas cuestiones de autoevaluación que lo que pretenden es ir chequeando cómo vamos alcanzando los conocimientos de la misma, sirven de ayuda para ir viendo si lo que he ido estudiando y lo que he ido mirando y los ejercicios que he ido realizando los he entendido de forma correcta. Y luego tendremos controles que lo que intentan es sistematizar partes concretas de la asignatura de forma acumulada. Y por último tendremos las evaluaciones de actividades de evaluación continua, que lo que pretenden es cada bloque pues sintetizar en un pequeño control qué debemos conocer, qué partes de la asignatura son más importantes y, por tanto, si vamos en la línea correcta para aprobar el examen final. Por tanto, todo lo debemos entender como preparatorio para el examen final y que si conseguimos aprobar estas partes, pues el examen final será muy fácil, muy fácil. ¿Cuál va a ser nuestra dinámica? Pues la dinámica que debemos de aplicar en la asignatura debemos intentar estudiar dentro del plazo que está previsto dentro de la guía docente de la asignatura, un primer estudio, una lectura comprensiva de la materia de la asignatura. Como os digo, al principio o al final de cada semana se cargará un material complementario para que sirva para afianzar y un poco utilizar como método de resumen de lo que debemos ir aprendiendo, así como para método de ayuda para partes que puedan ser más complejas. Y este material pues serán PowerPoint, serán vídeos explicativos, serán esquemas, serán resúmenes que confío en que os sirvan de utilidad. Una de las cuestiones que siempre me soléis plantear cuando preparamos la asignatura esencialmente es si con los resúmenes se aprueba la asignatura. Bien, con el estudio de los resúmenes, pues lo que decimos es que no se alcanza la plenitud del máster. El objetivo de un máster debe ser adquirir una formación, una capacitación, unas habilidades, unas destrezas que no teníamos cuando comenzamos el estudio del mismo. Y por eso es muy importante que aprovechéis el material para hacer una lectura comprensiva, para poder plantearos las dudas que puedan suponer, para aprovecharos de las tutorías, para aprovecharos del conocimiento de nuestro y de otros compañeros que puedan tener en determinadas materias. Y por tanto, yo siempre os digo que sí se puede aprobar, pero que bueno, el objetivo no debe ser aprobar un examen. El objetivo debe ser pues, que el máster sea productivo, que cuando termine el máster pues, realmente se sienta satisfecho con los conocimientos aprendidos y no haya aprobado un examen, pero realmente pues, no tenga los conocimientos que debería haber
adquirido. Por eso yo siempre os digo que es negativo no aprovechar el material y limitarse a querer aprobar la asignatura, ¿no? Aunque sé que muchos de vosotros tenéis poco tiempo y que, bueno, tenéis que ir un poco de mata caballo y lo que buscáis es que ir bien probando los exámenes. Los apuntes, como os indico, sirven como ayuda al estudio y repaso, tratan de sintetizar el contenido y en muchas ocasiones esto es suficiente para aprobar, pero dependerá en gran medida del esfuerzo que realicéis y el trabajo que realicéis en resolver tanto las cuestiones de autocomprensión como los controles como las actividades de evaluación continua. Por entonces, hacemos un esfuerzo importante en que las actividades sean buenas, por lo tanto, adquirir un nivel de conocimiento importante. Con los resúmenes nos servirá para hacer los repasos finales y poder, bueno, facilitarnos el estudio de cara al final de la asignatura. El examen ya lo veremos, pero esencialmente, ¿cómo será? Pues será una parte tipo test, una parte con breves cuestiones prácticas, tales como lo hacéis en las actividades de evaluación continua y en los controles, y versará sobre la Ley 27/2014 con alguna pequeña mención al reglamento del impuesto sobre sociedades. Pero todo eso lo trataremos con más dentro de cuando hagamos la última sesión. Sí que recuerdo a la primera sesión y en la última sesión, porque siempre todos los años hay problemas con algún alumno que no ha, bueno, pues porque se presenta al examen, lo aprueba, pero no puede ser evaluado, porque os recuerdo que es necesario para poder examinarse, y por lo tanto para que corrijamos el examen, que tengamos realizadas el 50% de las actividades de evaluación continua, siendo una de ellas en todo caso obligatoria la tercera. Y por otra parte que tengáis aprobados el 75% de los controles. En el caso de que no se haga así, tal como se indica en la guía docente, pues aunque tengáis un 10 en el examen final, no os podemos evaluar porque es necesario obligatorias estas partes del temario y por lo tanto es necesario tener 50% de la actividad de evaluación continua y en todo caso la actividad de evaluación continua y al menos tener aprobados el 75% de los controles. Así que por favor revisad siempre, estar pendientes de que esto no se nos quede nada colgado, que nos falte un control y que en consecuencia de eso no podamos examinarnos. Bien, no sé si tenéis alguna duda, Lourdes, que está ahí, nos acompaña, no sé si tiene alguna duda sobre esta parte, o si por el contrario, pues más o menos os ha quedado claro el inicio. Perfecto, Lourdes nos dice que no, y como representa hoy a todos, pues ya está, seguimos. Si introducimos en la asignatura, haciendo una pequeña introducción a lo que ya deberíais haber visto, hemos empezado a ver, en la Ley 27/2014 y el reglamento, como hemos dicho, pues se tratan varios aspectos del impuesto. En primer lugar, la naturaleza y el ámbito de aplicación. La naturaleza es un tributo de carácter directo, personal, objetivo y periódico. Y por otra parte, el ámbito de aplicación, como ya sabéis, es todo el territorio nacional, incluido el mar territorial sobre el que España pues, ejerce sus derechos. Hay especialidades para el País Vasco y Navarra y todo ello sin perjuicio de los tratados y convenios internacionales que puedan formar parte del ordenamiento jurídico español. El hecho imponible del impuesto sobre sociedades, pues naturalmente tiene que ser, no puede ser de otra forma, en la obtención de renta. Pero a diferencia de lo que habéis estudiado en IRPF, aquí la renta no hace falta dividirla en categorías, no hay que distinguirse su rendimiento de capital mobiliario, sino que tratamos su renta de forma en conjunto. Y por tanto tenemos una renta que partirá de la normativa contable y una serie de presunciones que el legislador introduce respecto a determinadas diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad. En primer lugar, que la estimación va a ser siempre directa, solamente se aplicará el método de estimación indirecta cuando sí lo prevea la Ley General Tributaria, y por otra parte, que no existe un método de estimación objetiva, como podría existir en IVA, salvo para un caso concreto que son las entidades navieras de gran tonelaje. Por tanto, estimación directa, ingresos menos gastos, partimos de la contabilidad y realizaremos los ajustes que el legislador en materia fiscal ha considerado que no coincide la contabilidad con la fiscalidad. En primer lugar, dice que en el caso de que aparezcan elementos ocultos, imaginemos que no está en la contabilidad, pero la sociedad tiene un inmueble a su nombre. Bueno, pues en el caso de que aparezcan elementos ocultos, se presumirá que existen rentas no declaradas. Se presumirá que existen rentas no declaradas y, por tanto, que ha habido un ingreso. ¿Y a qué periodo se va a imputar? Pues al más antiguo entre los no prescritos, salvo que el contribuyente pruebe la. Y eso lo tenéis en las primeras unidades, cuando se hace un desarrollo concreto de la parte de ocultación de bienes. Por tanto, la idea general, ¿cuál es? La idea general es que si aparece un bien a tu nombre, pero tú no has declarado esas rentas, pues como consecuencia de esa aplicación, de esos ingresos, te contabilizaremos unos ingresos que se aplicarán al periodo más antiguo entre los no prescritos, salvo que va a probarse que es de otro periodo. Asimismo, puede ocurrir cuando tenemos deudas inexistentes, ¿no? Para falsificar un balance, lo que hacemos es crear deudas inexistentes y eso realmente son ingresos para tapar parte del activo. Y una vez que tenemos hecho eso, pues en el material tenéis toda una serie de causística que podemos encontrarnos y cómo nos enfrentaríamos a ello. Otro tema importante es el artículo 5.
actividad económica. Es necesario que haya una actividad económica. Y el legislador aquí va a distinguir lo que es actividad económica de sociedades patrimoniales. El concepto de actividad económica es la ordenación por cuenta propia de medios de producción y recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción de bienes y servicios. Es decir, tiene que haber una ordenación de medios. Tiene que haber algo que exceda de la mera posesión de bienes. En ese sentido, en el caso de los arrendamientos de bienes inmuebles, que suele ser el caso más típico de discusión, se entenderá que existe actividad económica cuando haya al menos una persona contratada con jornada laboral completa y con un contrato laboral. Es decir, que si yo tengo una sociedad pero no tengo a nadie contratado, pues no desarrollo una actividad económica, será una sociedad patrimonial. En esos supuestos, pues veremos que el legislador nos penaliza en cierta manera, excluyéndonos de los beneficios de la reducida dimensión. En este caso, por tanto, si tengo un arrendamiento, como viene explicado dentro del material, solamente se considera actividad económica y por tanto puedo aplicar todas las reglas del impuesto en aquellos casos en los que una persona contratada a jornada completa y con contrato laboral. Por otra parte, el artículo 5.2 ya hace la mención que hemos dicho. ¿Qué es entidad patrimonial? Bueno, pues será aquella que no desarrolla actividad económica. Y eso se produce, el legislador hace una presunción iuris tantum en la que dice, cuando más de la mitad del activo no esté afecto a una actividad económica, usted es una sociedad patrimonial. Y luego lo que hace es hacer una serie de referencias a determinados activos que pueden ser más dudosos. Nos dice, ¿y cómo valoro esos activos para determinar si soy sociedad patrimonial? Ese 50%, ¿cómo lo valoro? Bueno, pues dice, el valor de los activos y valores, elementos patrimoniales no afectos será el que se deduzca de los balances de los trimestrales de los últimos ejercicios. El dinero se valora por su valor nominal y el resto de los bienes pues, por su valor de mercado. Bien. Luego hay una serie de valores que dice, bueno, es que hay determinadas actividades económicas que por su propia naturaleza son patrimoniales. Entonces, excluye expresamente a los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales o reglamentarias, los que se incorporen de relaciones comerciales, los que se incorporen por sociedades de valores, dado que eso será su actividad principal, o aquellas que otorguen al menos un 5% de capital y se mantengan durante al menos un año, es decir, las participaciones significativas. En esos supuestos, el legislador dice, esas no las tengas en cuenta, porque realmente esas participaciones o siguen son o reglamentario, o bien, porque son de tu propia naturaleza, de tu propia actividad, no las debes tener en cuenta. Eso es en cuanto al artículo 5. ¿Quién es sujeto pasivo? Bueno, pues sujeto pasivo son los que tengan su residencia en el territorio español. Y habla de una serie de personas jurídicas que van a tributar. Por un lado están las sociedades mercantiles, las sociedades, las cooperativas, las sociedades agrarias de transformación y las sociedades civiles con objeto mercantil, que ya visteis en renta que las sociedades civiles con objeto mercantil dejan de régimen de atribución del IRPF para tributar por el impuesto sobre sociedades. Por tanto, ojo, porque las sociedades civiles con objeto mercantil tributan por el impuesto sobre sociedades. Las entidades con personalidad jurídica, asociaciones y fundaciones, también tributarán, bueno, porque el legislador ha querido que tributen. Otra cosa es que tengan un régimen especial, ya veremos que existe un régimen especial para asociaciones y fundaciones, pero tributan por el impuesto sobre sociedades. Y determinadas entidades que sin tener personalidad jurídica, por su propia creación, sí que tributan por este impuesto. Las uniones y federaciones, las unidades temporales de empresa, los fondos de capital riesgo, los fondos de inversión, los fondos de utilización de activos, todos ellos tendrán especialidades en cuanto a su tributación, o bien en cuanto al tipo, o bien en cuanto a las rentas que deben integrar, pero van a tributar por el impuesto sobre sociedades. Muy importante, todos los contribuyentes se van a gravar por su renta mundial. Y luego veremos que el legislador establece una serie de supuestos de exención y supuestos de deducción por doble imposición. Pero en principio, por tu renta mundial. ¿Cuándo se considera como entidad residente? Bueno, pues debes cumplir esencialmente 3 condiciones. Y dice el legislador que sea cualquiera de ellas. Basta con que se cumpla una para que se te considere residente. Las que sean constituidas conforme a las leyes españolas, las que tengan su domicilio social en territorio español, o bien las que tengan su dirección efectiva en territorio español. Cualquiera de ellas te hace residente. En el caso de que existan divergencias, si unas sean residentes y otras no, pues en cuanto a la aplicación de estos criterios, pues lo que dice el legislador es que vamos a hacer una serie de presunciones que te vamos a determinar. La primera de ellas es que la de dirección efectiva del territorio español va a ser la principal. Si tienes tu sede de dirección efectiva en el territorio español, casi siempre vas a aplicarte la normativa española y vas a tributar en el impuesto sobre sociedades. Por otra parte, dice el legislador, establece el legislador una serie de presunciones en determinados territorios que son pues, los paraísos fiscales, ¿no? Cuando radiquen en un paraíso fiscal o de nula tributación, pues el legislador va a decir en España. También cuando se trate de sus activos principales de la sociedad residente en el territorio español estén situados, pudieran ejercitarse o cumplirse en el territorio español
o bien su actividad principal se desarrolla en el territorio español. Aquí el legislador dice que eso va a intentar traerlo hacia aquí, residente en España, cuando esté radicado en un territorio de nulo tributación, pero tus bienes estén aquí. No obstante, si se acredita que la dirección efectiva está en el país en el que y su constitución está motivada por motivos económicos válidos, pues se podrá considerar que no tributa en España. Por tanto, regla general, paraísos fiscales con bienes en España, salvo que se pruebe que la dirección efectiva y que la tributación se produce fuera del territorio español porque hay un motivo económico válido que no vale que sea el fiscal. Por tanto, un válido que no sea meramente fiscal. En esos casos, cuando se acredite que la dirección efectiva radique en otro país y además esté constituida por motivos empresariales económicos válidos, pues en determinados supuestos el legislador va a permitir que no se la considere residente en el territorio español, sino que se le considere residente en otro territorio. No son contribuyentes las comunidades de bienes, lo sabéis, por renta, las sociedades civiles sin objeto mercantil, las cuentas en participación, las sociedades irregulares y las entidades del 35.4. Por lo tanto, estas tributarán por impuestos sobre sociedades, tributarán en la mayoría de las ocasiones por el régimen de atribución de rentas. Por otra parte, el artículo 6 establece que la renta de las sociedades civiles no contribuyentes del IS, por tanto las sociedades civiles sin objeto mercantil, y estas entidades del 35.4 se imputarán a sus socios o comuneros en función de las cantidades o ingresadas o soportadas y se aplicarán los ingresos y retenciones de ingresos a cuenta de forma proporcional. Me remito al título 10º de la ley del IRPF. En cuanto al domicilio fiscal, ¿dónde se va a estar su domicilio fiscal? Bueno, pues va a estar donde esté su domicilio social. Siempre, en todo caso, bueno, pues en principio sí, pero dice el legislador, cuando coincida el domicilio de dirección efectiva, estará ahí el domicilio fiscal, pero cuando diverjan, cuando no exista el domicilio social y el domicilio sean diferentes, será donde radique la dirección efectiva. Y si resulta que la dirección efectiva está en más de un territorio, pues dice donde radique el mayor volumen del inmovilizado. Por lo tanto, son reglas que iremos aplicando. Lo más importante que tenemos que conocer es que cuando saltamos una de ellas y lo consideramos residente por una de ellas, no debemos continuar a la siguiente, porque podríamos entrar en contradicción. Por tanto, si consideramos que la dirección efectiva, aunque el mayor volumen de inmovilizado no esté aquí, como el criterio de dirección efectiva va en primer lugar, una vez que tenga dirección efectiva aquí, pues lo vamos a considerar residente y por tanto tributará por el impuesto sobre sociedades español. Por otra parte, el artículo 9 establece una serie de supuestos de exenciones. Estarán exentas, ¿vale?, determinadas entidades. En primer lugar, el Estado, las comunidades autónomas locales, los organismos autónomos y los entes dependientes de unos y otros, así como determinados entes que estaban en la antigua ley 6/97 de la LOFAGE, ahora está regulado en la ley de jurisdicción, perdón, la ley 40/2015 de la Organización del Estado, pero bueno, todas las que estaban en la disposición adicional 9ª y 10ª de la antigua LOFAGE a la ley 40/2015, pues van a estar exentas. Por otro lado, va a haber una serie de exenciones parciales. ¿Cuáles son las exenciones parciales? Pues determinadas sociedades que van a tributar por una parte de sus rentas y otra parte de sus rentas no van a tributar, van a estar exentas, o bien no van a tributar un tipo reducido. Bien, tendremos exención parcial a las entidades no lucrativas de la ley 49/2002 de incentivos al mecenazgo, las entidades no lucrativas del título 7º, que serán esencialmente las entidades no lucrativas, serán las ONGs que no cumplen las condiciones para estar en la ley 49/2002, por lo tanto ONGs de segundo nivel, como si dijéramos, de menor desarrollo en materia de colegios profesionales, partidos políticos, asociaciones, cámaras oficiales, fondos de promoción de empleo. Estas, lo que va a pasar es que van a tener una exención parcial. Habrá parte que tributará, ya veremos cómo tributa cuando estudiemos las unidades específicas, y otra parte que quedará exenta. Sí que es importante que deben declarar la totalidad de sus rentas, pero resultan exentas en determinadas partes. Por lo tanto, declararán todo, pero solamente tributarán por una pequeña parte. ¿El periodo impositivo y el devengo? Bien, el periodo impositivo coincide con el año natural en la mayoría de las entidades, pero no tiene por qué ser así. El periodo impositivo no podrá ser nunca superior a un año, pero no tiene por qué ser un ejercicio, un año completo, ni coincidir con el año natural. Como se indica aquí, no 31 de diciembre, pero no es obligatorio. El periodo impositivo sí que no puede exceder de 12 meses. Hay una serie de reglas especiales en cuanto a cuando se considera que un periodo impositivo se ha extinguido un periodo impositivo, entre otros en los siguientes casos. Cuando se extinga la entidad, cuando se cambia la residencia al extranjero o cuando por su transformación jurídica implica la no sujeción o quede grabado un tipo de gravamen distinto del que era el originario. En esos supuestos se extingue la sociedad, se extingue el periodo impositivo y tengo que presentar el correspondiente impuesto de sociedades.
Bien, ¿cuáles son los plazos para la presentación del impuesto sobre sociedades? Pues esencialmente los artículos 124 y 125 dice que dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio. Por eso siempre decimos, el impuesto sobre sociedades se presenta hasta el 25 de junio del año siguiente. Bueno, ¿por qué? Porque lo que dice el legislador es 6 meses desde el cierre, siempre coincide con el ejercicio natural, 31 de diciembre y 25 días, pues 25 de julio. Pero si cerrara, por ejemplo, en octubre, las entidades de moda, esencialmente, suelen cerrar los periodos impositivos en octubre, Zara o Grupo Inditex, por ejemplo, lo cierran en octubre, pues serían 6 meses desde octubre y no 6 meses desde el mes de diciembre. Y una vez ocurrido los 6 meses, 25 días para presentarlo. Bien. ¿Cómo liquidaremos el impuesto? Una primera estructura de a qué nos vamos a, cómo debemos afrontar el estudio del impuesto. Vamos a partir de una base imponible previa, que generalmente va a venir determinada por el resultado contable. Vamos a tener una serie de reservas, entre ellas la reserva de capitalización o la reserva de nivelación. Va a haber bases imponibles negativas de otros periodos que podremos compensar y eso me dará lugar a una base imponible. Esa base imponible se le va a aplicar un tipo de gravamen, me va a dar una cuota íntegra, le vamos a aplicar una serie de deducciones por doble imposición, una serie de bonificaciones y una cuota ajustada. Junto con esto, el legislador me establece otro tipo de deducciones. Pues ya veremos, la I más D más I, para la ayuda para la creación de empleo, para la ayuda para contratar trabajadores que hayan estado en situación de desempleo, ayudas para las producciones cinematográficas. Bueno, pues todas esas van a venir aquí y van a deducir la cuota ajustada. Eso dará lugar a una cuota líquida que le restaremos los pagos a cuenta que hayamos realizado en el ejercicio, los pagos fraccionados del ejercicio y como consecuencia de eso pues acabaremos teniendo una cuota inicial que será la cantidad a ingresar o a devolver. Y esta es la estructura que tenemos que tener en mente, ¿vale? Esta es la estructura que debemos de tener en mente. ¿Dónde se va a regular la base imponible previa? Pues en los artículos 10 a 26. Los artículos 10 a 26 establece que partimos de una estimación directa, ya lo hemos comentado, esa estimación directa es un resultado contable que se dará del saldo de las pérdidas y ganancias y va a haber ajustes extracontables. ¿Por qué? Porque la legislación en materia del Plan General Contable del año 2007 y la parte correspondiente a la Ley 27/2014 coinciden en muchos aspectos, pero hay aspectos en los que el legislador diverge y considera que no son ingresos o no son gastos o se imputan en un periodo diferente o se imputan de forma diferente. Por lo tanto, vamos a tener ajustes positivos y ajustes negativos. Los ajustes positivos, esencialmente, serán por gastos contabilizados que no lo son o ingresos fiscales no contabilizados. Los ajustes negativos, ¿qué serán? Por ingresos contabilizados que no lo son o por gastos fiscales no contabilizados. Bueno, pues esos ajustes positivos y negativos harán que haya una diferencia entre el resultado contable y lo que será la base imponible previa para liquidar y aplicar el correspondiente impuesto. Hemos dicho que solamente hay un supuesto, el régimen especial de entidades navieras de gran tonelaje, y la directa pues se aplicará no como un sistema de opcional, sino que será la administración cuando se hayan perdido los libros, no exista, no sea imposible obtener la información real, cuando aplicará, conforme a la Ley 58/2003 General Tributaria, la correspondiente sistema de estimación indirecta. Pero no es un sistema de opción. Es decir, no un cliente dice, yo me voy a la estimación indirecta. Bueno, no puedes. Tienes que ir a la directa y será la administración la que en su caso pues te determinará las cantidades que tengas que hacer si no puede aplicarse la estimación directa. Simplemente, asiento tipo, para muchos de vosotros que tenéis ciertos problemas con la contabilidad, un asiento tipo pues será un impuesto de beneficios, un cuenta 6.3, con retenciones y pagos a cuenta la 472 y una hacienda creadora 4752 y esa será una cuota a ingresar. Este será el asiento típico de una cuota a ingresar. Si es una cuota a devolver, el asiento típico será un 6.300, hacienda deudora por devolución 4709, una hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta 473. Por lo tanto, este será el asiento típico que nos encontraremos en la contabilidad respecto de una hacienda acreedora o una hacienda deudora. El esquema básico del impuesto, pues hemos dicho que partimos de un resultado contable, aumentos con diferencias positivas, disminuciones con diferencias negativas, unas bases imponibles negativas que podremos compensar, aplicaré un tipo de gravamen, me saldrá una cuota, unas deducciones y bonificaciones, me saldrá la cuota líquida y esa es la cuenta 6.300, esta partida de aquí será la cuota 6.300, luego tendré retenciones y pago a cuenta que será la cuenta 473 y la cuota diferencial que será la cuenta 4752. Simplemente con esto lo que trato es, para aquellos de vosotros que no manejáis tanto la contabilidad, pues que tengáis un pequeño resumen breve y que aprendáis simplemente de dónde salen las casillas. En el libro tenéis muchísimos ejemplos de cómo se trabaja este tipo de asientos.
Bien, ¿qué es un impuesto diferido o qué es un impuesto a pagar en el futuro? Activos por impuestos diferidos, ya habréis leído en el tema, son aquellos, sin entrar mucho, porque es un tema contable más que fiscal, pero simplemente para que tengamos una primera aproximación, son aquellos en los que se produce, ¿vale?, un ingreso, un impuesto que dejará que se pagará en el futuro. Hoy supone una menor cantidad a ingresar y en el futuro pues supondrá una mayor cantidad a ingresar. Bueno, pues esencialmente lo voy a dar con una cuenta 4740 y a un impuesto sobre beneficios diferidos 6301 y lo único que os pongo aquí es un pequeño resumen de cómo funciona, ¿no?, cómo funciona esta cuenta y cómo se carga y cómo se descarga. Por tanto, los que tenéis contabilidad, pues sabéis que la norma de valoración número 15, la que establece cómo se debe valorar esto, pero para que os suene, para que tengáis una pequeña referencia, el impuesto diferido no deja de ser que hoy dejo de pagar y pagar en el futuro. Por tanto, no es que pague menos, esto es una cosa que tenemos que eliminar ya de la mente. Pago más tarde. Ese es un poco el criterio que tenemos que tener cuando aplicamos el impuesto diferido. Bien, el impuesto diferido, por tanto, representa una diferencia positiva y se contabilizará así. Impuestos diferidos 6301, activos por diferencias temporarias deducibles 4740. Bien. Diferencias imponibles, bueno, pues en situaciones en las que yo hoy estoy pagando más y en el futuro pagaré menos. Pues exactamente el caso contrario. Vamos a poner un ejemplo práctico. Una sociedad RCR compra a inicio del 2015 un ordenador personal con todo su equipamiento por 1.500 euros. Se amortiza 4 años y a efectos fiscales cabe la posibilidad de aplicar libertad de amortización, es decir, lo puedes amortizar todo. El resultado del ejercicio antes de impuestos es 50.000, el tipo de gravamen es 25 y los pagos a cuenta son 2.700. Bien, pues el bien adquirido, 1.500, lo dividiremos entre 4 años y tendremos 1.125, iremos amortizando, como si dijéramos, por cada uno de los periodos, iremos amortizando la cantidad de 375 en cada periodo. Por tanto, 1.564 son 375 lo que amortizaré. El valor será 1.125. La base fiscal 0 euros, la diferencia 1.125. ¿Por qué? Porque fiscalmente resulta que yo he optado por amortizar todo. Gasto fiscal, 1.500. Gasto contable, 1.500 entre 4, 375. La diferencia entre contabilidad y fiscalidad son 1.125. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto será algo que tributará en el futuro. Tributará en el futuro. Y por tanto es una diferencia temporaria imponible. En el futuro pagaré más impuestos, porque hoy he dejado de pagar en el futuro. ¿Y cómo se determina esa diferencia temporaria imponible? Pues será la base 1.125 por el tipo impositivo 25%. Yo en el futuro tendré que ingresar 281,75, que es la cantidad que he dejado de ingresar hoy. Por lo tanto, la diferencia temporaria imponible no deja de ser una base, que será el ajuste que yo haya realizado, un tipo, que será el tipo que tributa la entidad, y estas serán las cantidades que yo tendré que ingresar en el futuro. ¿Cómo lo haríamos? Resultado antes de impuesto 50.000, diferencias temporarias menos 1.125, base imponible 48.875, por un tipo del 25%, una cuota de 12.000, no tengo bonificaciones, no tengo deducciones, tengo pagos a cuenta, una cuota de 9.518,75. ¿Cómo lo contabilizaría? Pues hemos dicho, oye, que la cuota líquida es la cuenta 6.300. Bueno, pues esta, 6.300, 12.218,75. Los pagos a cuenta es la 473, 2.700 es la 473. Y la hacienda pública acreedora por impuestos sobre sociedades son 118,75. Bueno, ya está, contabilizado el asiento. Y además, resulta que tengo aquí una diferencia temporaria que me va a generar un pasivo por diferencias temporarias disponibles. En el futuro pagaré más impuestos. Bueno, pues como en el futuro pagaré más impuestos, pasivos por diferencias temporarias imponibles, la 479, 271, a impuesto diferido, 281. Simplemente con esto lo que vemos es cómo se contabilizaría un ajuste en el que en el futuro hay una diferencia temporaria, porque en el futuro tendré que ingresar más impuestos. No sé si Lourdes, más o menos hasta aquí, has podido entenderlo en representación hoy de tus compañeros. Perfecto, bien. ¿Qué ocurre? Que en el año siguiente esta entidad tiene un beneficio antes de impuestos de 4.000 euros y el importe de las retenciones pagos fraccionados es 80.000. Bien, pues lo que va a pasar es que el año siguiente, si nos fijamos, yo tenía totalmente amortizado en contabilidad, perdón, en fiscalidad, pero no en contabilidad. Por lo tanto, en la contabilidad yo tendré un gasto de 375, que tendré que hacer un ajuste positivo porque ya me lo deduje en el año anterior. Por tanto, lo que es de los 1.500 entre 4, 375 este año los tengo que llevar a ingreso, más 375. La base imponible, 24,375, al tipo
25, una cuota de 6.093, cuota líquida de 6.093, pagos a cuenta, me dice que son 800 euros, cuota diferencial 5.293. Bueno, pues hemos dicho, la cuota líquida, la cuenta 6.300, 6.093,75. Hacienda pública acreedora, la cuenta 473, 800. Y la diferencia, la 4752, que no deja de ser. Ya tenemos contabilizado el impuesto sobre sociedades. Pero claro, ojo, porque yo tenía un pasivo que ahora ha ido revirtiendo, pues tanto tendré que hacer el correspondiente ajuste. El ajuste correspondiente será, pues, la parte que corresponda, ¿vale?, a la cantidad que tengo que imputar en este periodo. Como yo tenía 285, lo tengo que disminuir en 93,75, es decir, la cuarta parte. La cuarta parte la tengo que disminuir. Por lo tanto, pasivos por diferencias temporales imponibles, impuestos sobre beneficios diferidos, 9.375. Lo que voy haciendo es que voy revirtiendo la cuenta del pasivo, cargándolo contra la cuenta 6.301. Y lo que voy haciendo es eliminando, así hasta el final del cuarto ejercicio, en que llegue pasivo, porque ya todo lo que tiene que tributar, que dejó de tributar en el año X0, ha tributado en los siguientes ejercicios. Esta presentación la vais a tener y, por tanto, podéis analizar todos los números, podéis revisar todos los números y podéis revisar todos los cálculos para simplificaros el estudio de la asignatura. Bien, además, dentro de los 20 días primeros naturales de abril, octubre y diciembre, ya veremos que están obligados a hacer un pago fraccionado. Y ese pago fraccionado, pues obliga a hacer, aquí simplemente se contabiliza cómo sería ese pago fraccionado, la 4752 a la 572, pero ya lo estudiaremos en su momento. Las diferencias positivas y negativas. Y el artículo 11. Bueno, pues el artículo 11 establece que el legislador considera que determinadas imputaciones temporales no coinciden. Determinadas imputaciones temporales no coinciden fiscal y contablemente. Y por eso, como no coinciden fiscal y contablemente, va a hacer ajustes. En concreto, el artículo 11.1 dice que los ingresos se imputarán al periodo impositivo en que se produzcan conforme al devengo. Por tanto, regla general, devengo. Bueno, pues esto aquí, contabilidad y fiscalidad normalmente van a coincidir. Por tanto, bien, hasta ahí el parador no marca muchas diferencias. Pero luego el artículo 11.3 dice, no serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reserva. Fundamental. Para que un gasto sea deducible, ha de estar contabilizado. Si el gasto no está contabilizado, va a determinar que no sea deducible. Pero, excepto que estemos en uno de los casos concretos que yo te permito de forma expresa en la norma, que aunque no esté anotado, es decir, aunque el principio contable, el gasto esté contabilizado, te voy a permitir que puedas aplicarte ese gasto. Y esos son los de libertad de amortización o las amortizaciones a. Por tanto, ojo, porque el 11.3 dice, para que un gasto sea deducible ha de estar contabilizado. Bien, pues veremos que aquí pueden surgir bastantes cosas, porque cuando veamos amortizaciones, veremos que en materia fiscal te permite llegar hasta un importe, pero si contablemente he contabilizado menos, pues el legislador dice, ¿cuánto has contabilizado? 50. ¿Cuánto es lo que te admitiría fiscalmente? 80. Bueno, pues si hubieras puesto 80 te lo admito, pero como has puesto 50, solo te admito los 50. Y eso es el principio de descripción contable. Ojo, porque si no está contabilizado, no va a ser gasto y por tanto no será deducible. Los gastos contabilizados en un periodo posterior y los ingresos contabilizados en un periodo anterior se fiscalmente aunque hayan sido contabilizados. Bueno, dice, si me equivoco y un gasto que era del año pasado lo llevo al año siguiente o un ingreso que era del año siguiente lo traigo este año, en principio te lo aplico. Pero ¿qué dice el legislador? Siempre y cuando no te ponga una tributación inferior. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer en los supuestos en los que me digan que un gasto sea diferido o que un ingreso sea diferido es calcular qué hubiera pasado si se hubiera imputado al periodo impositivo en que debió hacerse y si la tributación en su conjunto en los dos periodos es igual, permite que sea cuando ha sido contabilizado. Sin embargo, si como consecuencia de diferir un gasto o anticipar un ingreso supone una menor tributación, debemos regularizar mediante una declaración complementaria. ¿Y esto por qué puede darse? Bueno, pues esencialmente se va a dar por varios elementos. En primer lugar, diferencias en tipos impositivos. Resulta que el año que viene suben los tipos impositivos. Pues hombre, yo te intentaré traer todos los ingresos que pueda porque el año que viene voy a tener que tributar más. Eso no será neutral. Y al no ser neutral, el legislador me dice cuando sean producidos. Por lo tanto, cuando el criterio de devengo. Un gasto que si lo aplico en ese ejercicio puedo compensar determinadas bases impositivas negativas, aumentar los límites de compensación o algo parecido. Pues hombre, no es neutral, porque si lo hubiera llevado a su periodo, yo tendría menos base imponible negativa a compensar, tendría menos a poder arrastrar ejercicios futuros y demás. Por tanto, cuando haya cambios normativos y eso afecte a la cuota, pues rara vez nos va a admitir
el artículo 11.3, que eso lo podemos dejar así. Y lo que tendremos que hacer es presentar las correspondientes declaraciones complementarias. Vamos a ver un ejemplo. Una sociedad ha contabilizado en 2016 producido en 2014. Aparece una factura en un cajón y resulta que metemos en 2016 un gasto de 2014. En 2014, por tanto, es el periodo de devengo, en 2016 es el periodo de iniciación contable. Al ser un periodo posterior, aplicamos el 11.3. Dice el 11.3, al ser un periodo posterior, se sigue el principio de inscripción contable, salvo que tenga una menor tributación. Si se hubiera producido en el ejercicio 2009, ¿qué ocurriría? Que ese gasto estaría prescrito. Yo no podría aplicarme ese gasto. Y por lo tanto ya no sería neutral. Por lo tanto, si el gasto se hubiera producido en 2009, no se admitirá como deducible por corresponder a un periodo prescrito. Observamos aquí de nuevo que lo que se produce es una situación en la cual, si lo llevo al año 2016, en principio no tiene trascendencia, pero si resulta que ese gasto era del 2009 y ya está prescrito mi derecho a deducírmelo, sí que tiene trascendencia y por tanto no se lo podría admitir. Esa es una de las derivadas que surgen del artículo 11.3. Dentro del artículo 11.3.2 dice que los cargos con cargo a bono de reservas por cambio de criterios contables se integrarán en el periodo en que se realice. Un ejemplo. Una sociedad ha considerado que el valor de sus existencias a 31 del 12 de 2014 eran 100.000 euros. En 2015 cambia el criterio contable utilizado y considera que la valoración de las existencias a finales de 2014 no era de 100.000, sino era de 105.000. Cambia el criterio contablemente y la variación de existencias es diferente. En 2015 deberán realizar un abono a la cuenta de reservas por importe de 5.000, que tendrá la consideración de ingreso fiscal en ese periodo. Por tanto, habrá un ajuste positivo. ¿Y eso por qué? Porque así lo establece el artículo 11.3 segundo de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 11.4. En el caso de operaciones a plazo, lo que dice el legislador es que las rentas se tendrán obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigidos los correspondientes cobros y pagos, excepto que se use el criterio de devengo. Entonces, si la empresa opta por el criterio de caja para una operación concreta, lo que se va a producir es que el ingreso en la medida en que se van cobrando los pagos. Ejemplo, una sociedad transmite un elemento al inmovilizado en 2014 por 400.000 euros, generando un beneficio de 120.000. Si se pacta un pago aplazado de 200.000 euros, en 2014, 200.000 euros en 2015, la ganancia podrá imputarse proporcionalmente, 60.000 euros en 2014 y 60.000 euros en 2015. Bueno, ¿por qué? Porque lo que te dice es que apliques un criterio de caja. Fijaros que, en este caso, se ha generado un beneficio de 120.000 euros. El ingreso contable del periodo, 120.000 euros. Sin embargo, el ingreso fiscal permite aplicarlo en aplicación de 11.4 en función de cómo se vayan realizando los cobros. ¿Qué ocurre? Que yo he cobrado la mitad, 200.000 entre 400.000, del beneficio de 120.000. Por lo mismo puedo imputar en el año 2014 60.000 de beneficio y en el año 2015 60.000 de beneficio. ¿Qué ocurrirá? Pues algo muy sencillo. Ingreso contable en 2014, 120.000. Ingreso fiscal, solo 60.000. Porque me permite llevármelo en la medida en que vaya haciendo. Pues en el año 2014 habrá un ajuste negativo de menos 90.000 euros. ¿Qué ocurrirá en 2015? En 2015 lo que va a ocurrir es que el ingreso contable no existirá. Contablemente se dio todo el beneficio en el año 2014. Sin embargo, fiscalmente, como todo por un criterio de caja, tendré que revertir esos 60.000 euros. Por lo tanto, diré 200.000 entre 400.000 por 120.000, 60, ajuste positivo de 60.000. Por tanto, con este criterio de imputación temporal de caja, lo que hacemos es, contablemente, todo el beneficio en un periodo. Fiscalmente, lo divido en los periodos en los que yo voy cobrando. En este caso son dos periodos. En el primer periodo, ingreso contable 120, ingreso fiscal 60, ajuste de menos 60.000. En el ejercicio 2015, ingreso contable 0, todo fue ingreso en 2014, ingreso fiscal 60.000, porque me queda por imputarme esta segunda parte, y por lo tanto haré un ajuste positivo de 60.000. Que será la reversión de estos 60.000 euros. Artículos 11.5 y 11.6. Bien, el artículo 11.5 y 11.6 establecen que no se integra en la base imponible la reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles. ¿Qué ocurre? Si un gasto, el legislador ha dicho que no es deducible, pues habremos hecho un ajuste positivo en su momento. Bueno, haber hecho un ajuste positivo en su momento, si luego hay un ingreso contable, no será ingreso fiscal. Por lo tanto, si en su momento no fue gasto contable, no fue gasto fiscal, perdón, porque no fue deducible, pues ahora el ingreso contable no es ingreso fiscal.
Y por otra parte, la reversión de un deterioro por corrección que haya sido fiscalmente deducible se producirá en aquel periodo positivo en que se produzca dicha reversión. Dentro de las pérdidas por deterioro deducibles, si ha sido deducible y luego recupera el valor, ¿cuándo debo imputarlo? Pues debes imputarlo en el periodo en el que se produzca la reversión. Y eso es lo que establece aquí. Todos los deterioros que se produzcan en un determinado periodo, si luego revierten, hay que imputarlos al periodo en que se produzca la reversión. Artículos 11.5 y 11.6. Por último, para concluir con el 11.6, y tenéis colgado del artículo 11.6, en el que se desarrolla más extensamente este artículo 11.6, lo tenéis colgado en la página dentro del campus para que podáis ver un caso concreto más desarrollado de este artículo 11.6. Las pérdidas originadas en la transmisión de un elemento patrimonial que se adquiere de nuevo origina un ingreso en la base imponida del periodo de adquisición. Estamos hablando de activos en los que se venden con una pérdida y automáticamente se vuelven a adquirir. El legislador lo que pone es aquí una cautela. Lo que dice es que como no ha habido transmisión definitiva, porque lo que hizo es que se vendió y se ha vuelto a recomprar, pues realmente lo que hemos hecho es depurar una pérdida fiscal, pero la variación de los activos no se ha producido. Entonces el 11.6 lo que dice: una sociedad transmite en 2015 un elemento patrimonial generando una pérdida de 200.000. Si lo recompra en 2016, por el mismo valor de transmisión, deberá computar 200.000 euros de ingreso. ¿Por qué? Porque no ha salido definitivamente del patrimonio. En aquellos supuestos de los que no sale definitivamente del patrimonio, pues debe integrarlos de la base imponible. Os invito a que lo veáis desarrollado, porque aquí también hay un resumen transitorio para las variaciones que se produjeron entre el año 2015 y 2016 respecto a lo que se produjo en 2017. Por lo tanto, os invito a que miréis despacio este artículo 11.6 dentro del manual. Para concluir la sesión de hoy, para no hacerla tan extensa y para no aburriros, simplemente hablar del artículo 9. Las rentas negativas generadas en transmisiones que sean dentro del grupo, por lo que dice es que las operaciones intragrupo se deben eliminar y solo cuando salgan del grupo o se pierdan definitivamente deben producir ajustes fiscales. Eso es esencialmente lo que establece. Así, por ejemplo, si tenemos una sociedad que ha transmitido en 2016 a una entidad del grupo B un elemento patrimonial, generando una pérdida de 75.000 euros, bueno, pues como se ha transmitido entre grupos, esa pérdida no se va a admitir. Ajuste de más 75.000. Además, si se produjera la recuperación del valor, el legislador nos dice que tenemos que recuperar el valor porque no ha salido del grupo. Entonces, A imputará la pérdida de los 4 años que restan de amortización. Si la transmisión fuese de un elemento no amortizable, se computará la pérdida hasta que abandone el grupo. Por tanto, esencialmente, lo que estamos diciendo ahí, en esta parte, en este artículo 11.9, es que las pérdidas en el intragrupo solamente se van a poder admitir o bien cuando salgan definitivamente del grupo o bien cuando se produzca la pérdida definitiva del activo. Mientras tanto, pues tendremos que determinar o llevar a la pérdida de forma progresiva activo o no admitirla en el caso de que no sean elementos amortizables hasta que salga definitivamente del grupo. Por tanto, si son activos amortizables, llevaremos la pérdida en los periodos que le quedan de amortización. Si son activos no amortizables, cuando salgan del grupo o bien cuando se produzca la destrucción. Bien, pues esta era la primera aproximación a la asignatura. La próxima sesión trataremos los artículos de amortizaciones, pérdidas por deterioro, provisiones y exenciones, esencialmente, y en ellas haremos una explicación a lo que habéis estudiado durante las 3 primeras semanas de la asignatura. Por lo tanto, en un par de semanas tendremos otra sesión en la que desarrollaremos de forma breve todas aquellas cuestiones relativas a amortizaciones, provisiones y pérdidas por deterioro, así como un poquito de exención. Espero que el inicio de la asignatura os esté resultando, dentro de la dificultad que tiene el impuesto sobre sociedades, pues asequible. No os agobiéis con los asientos, con los resultados contables, porque lo más importante es tener claro cuáles son los ajustes fiscales y veréis que una vez que se pasan las primeras unidades nos centraremos en la parte fiscal, con independencia de que la contabilidad pues será un dato, será una cifra, será qué asiento ha hecho y por tanto sabremos qué información manejamos. Os invito además a todos aquellos de vosotros que tengáis dudas a que las planteéis en el foro para poder compartirlas entre todos, así como que me vayáis trasladando todas aquellas cuestiones que os suponen mayor dificultad para dentro de las sesiones que haremos de Collaborate, pues esencialmente tratar con ejercicios prácticos de explicar aquello que os suponga más dificultad. Que haremos una visión prácticamente por todo el impuesto, sí que todos los años me gusta hacer con vosotros los que tenéis más dificultad, pues coger 2 o 3 ejemplos y trabajar sobre ellos para mejorar y facilitar el estudio. El objetivo es que salgáis aprendiendo y que pues, esta sesión sea de ayuda práctica al estudio de la asignatura. Bien, pues muchas gracias, Lourdes en este caso, por estar aquí. Espero que te haya sido útil esta primera sesión
Al resto de los compañeros que la veáis, pues espero que también os haya sido útil. Os colgaré los primeros 50 PowerPoint de la sesión y ya os adelanto que en 2-3 semanas, depende un poco cómo vayáis, pues colgaremos otra sesión en la que se tratará otra parte de la asignatura y, muy importante, por favor, aquellos que necesitáis más apoyo, me las trasladáis y lo vamos trabajando. Muchas gracias y buenas tardes.